Bueno, arrancamos entonces. Se escucha, bueno. Zulma, podés pasar ya. Eso, vos indicame cuándo avanzo. Sí, Así sí, no te podés estoy pasarlo, interrumpiendo. gracias, podés pasarlo. Bueno, el objetivo general de esta diplomatura es generar, a través de la impartición de una serie de talleres, que son 4, un ámbito de reflexión y formación a fin de que los participantes adquieran conocimientos y herramientas tecnológicas que les permitan planificar y evaluar asignaturas y diseños curriculares de carreras de ingeniería dentro del paradigma de formación por competencias y enseñanza centrada en el alumno. Los objetivos específicos. Los participantes serán capaces de planificar sus asignaturas de manera de formar y evaluar alumnos de acuerdo al enfoque de formación por competencias. Diseñar instrumentos de evaluación y generar indicadores que a través de evidencias de distinta naturaleza permitan mensurar el nivel de adquisición de una determinada capacidad del orden del saber hacer. Y desarrollar habilidades para el uso didáctico de herramientas tecnológicas y su aplicación en ámbitos virtuales. Como les dije anteriormente, son 4 talleres. El taller que iniciamos hoy tiene que ver con competencias y resultados de aprendizaje. El segundo taller, que va a ser de mediación pedagógica para la formación de competencias, que se realizará el 14 de septiembre, va a tener el apoyo de todo el grupo que tiene que ver con lo que era antes el gabinete psicopedagógico. Es decir, que vamos a tener el soporte de psicopedagogas que nos ayudan a elegir las mejores herramientas para poder dictar, dar, enseñar de una mejor manera posible. Ustedes se van a encontrar con que también van a tener herramientas de Moodle, es decir, que vamos a tener para poder experimentar distintas aulas de prueba. ¿Por qué? Porque realmente, y más con todo el tema de la pandemia, hemos visto que vamos necesariamente a un sistema híbrido de enseñanza, combinando presencialidad y virtualidad. Estos talleres no son talleres de Moodle, sino que van a tener lugares de experimentación donde puedan probar aquellas herramientas de enseñanza que ustedes diseñen bajo un entorno de Moodle. Podemos pasar. Los otros 2 talleres tienen que ver. El taller 3, que es fundamental. El taller 3, les decía, es fundamental para generar actividades de evaluación. Nosotros vamos a tener que hacer diseños donde elaboremos un contenido, indiquemos cómo lo vamos a enseñar y cómo lo vamos a estar evaluando. Todo eso tiene que quedar consignado dentro del proyecto de cátedra. ¿Qué hacemos si somos, porque hay muchos de los que están hoy acá en la diplomatura, que son ayudantes de alguna carrera? La idea es que trabajen dentro de los equipos de cátedra. ¿Cómo va a ser el trabajo dentro de la diplomatura? Ustedes van a estar organizados por grupos. Dentro de la semana que viene, es decir, ya está abierto un espacio en el cual ustedes indiquen cuál va a ser su grupo de trabajo. Si ustedes no tienen grupo de trabajo ya armado o ya pensado, nosotros les vamos a asignar un grupo, pero lo ideal sería que ustedes se organicen en grupo. ¿Por qué? Porque necesariamente tenemos que trabajar con el otro.
cuando estamos trabajando, por ejemplo, la grilla de competencias, el tema de los intercambios entre colegas es sumamente importante. Bueno, podemos pasar, Zulma. Bueno, en este taller que trabajamos competencias y resultados de aprendizaje, que es el enfoque por competencias, el perfil, los alcances, las actividades reservadas del título y las competencias. ¿Qué estructura tiene una competencia y qué es un resultado de aprendizaje? Un resultado de aprendizaje no es un objetivo. Vamos a ver cómo se transforma un objetivo en un resultado de aprendizaje. Necesitamos innovar en educación. Es decir, la pandemia nos puso ante un desafío de pasar de un día para otro a una enseñanza de tipo presencial a una enseñanza totalmente virtual. De acá a un tiempo vamos a ir hacia un modelo híbrido, es decir, combinando presencialidad y virtualidad. Podemos pasar. Bueno, pero ¿qué sabemos de competencias y qué sabemos de resultados de aprendizaje? Todos ya hace unos cuantos años que venimos escuchando el tema de competencias. ¿Sabemos algo? ¿Sabemos nada? ¿Sabemos mucho? A ver, ¿qué dicen los que son más jóvenes? ¿Qué es lo que saben de competencias? Pueden abrir los micrófonos, pueden ponerlo en el chat. ¿Qué saben sobre las competencias? Poco, mucho, nada. Nos discriminó a los del grupo de riesgo, ¿eh? No, lo que pasa es que el grupo de riesgo hace mucho que venimos escuchando el tema de las competencias. Bueno, las competencias, si me permitís, ¿cómo te va, Claudia? Tienen que ver con el saber hacer, con el saber ser, con el saber saber, ¿no? Es una combinación de los diferentes saberes aplicados al desempeño profesional. Bien. ¿Alguno? ¿Está claro? Bueno, si no, para que alguien más, claro, alguien más también acote. Oscar dice saber hacer, actuar. Ezequiel dice, yo diría que algo, pero no mucho. Ahora, piensen que vamos a tener que trasladar nuestros contenidos a un enfoque por competencias. El contenido es el mismo, lo que nosotros tenemos que cambiar o pensar o formular es cómo ese contenido lo vamos a dar y cómo vamos a estar midiendo los resultados de aprendizaje. Ileana me dice, en inglés cuando hablamos de competencias nos referimos a la comprensión lectora, comprensión auditiva, producción oral y producción escrita. Bien, fíjense que cada uno tiene un distinto enfoque con respecto a las competencias. Podemos pasar, Zulma. Bueno, un ejercicio para los ingenieros, que ya lo hicimos en la edición anterior, dice, supongamos que son miembros de un equipo de ingenieros que tienen que diseñar, construir y testear un nuevo auto para el siglo XXI. Bueno, ¿cómo procederían? ¿Qué pensarían primero para diseñar ese auto? Supongan que no tenemos límite de dinero, tenemos por ahí un tiempo acotado, no tenemos límite de dinero y queremos diseñar, construir y testear ese auto. ¿Qué tendríamos que pensar? Gustos y preferencias. Bueno, ¿qué más? Ver qué hay en el mercado. ¿Qué más? ¿Qué combustible? ¿Qué más? Medio ambiente. Medio ambiente. Medio ambiente, necesidades del cliente. Público, ¿a qué público lo voy a estar? ¿Quién lo va a usar? Que sea ecológico. Bueno, legislación de dónde lo vamos a producir. El costo, las unidades que vamos a producir. Y si pensamos en el diseño, porque fíjense que hay una etapa de diseño. Seguridad, materiales, tecnología, emisiones. Como dijeron anteriormente, o sea, la parte, los materiales, los nuevos materiales que están saliendo, que sean altamente ecológicos y o reciclables.
Bueno, ahí me gusta, ahí me gusta, ahí me gusta. Hay que simularlo primero. Confort, Sí. confortabilidad. Fíjense que lo tenemos tan claro, ustedes lo tienen tan claro que son ingenieros, con respecto a cómo sería el diseño de un auto, que no sé si lo tenemos tan claro cuando pensamos en educación. Podemos pasar, Zulma. Si pensamos en educación, muchas veces nuestro auto construido es un fitito tuneado, es decir, hacemos lo mismo que hacíamos hace 20 años o 30 o 40 algunos, y lo único que hicimos es lo tuneamos, pero sigue siendo el mismo fitito de hace montones de años. Fíjense que en educación muchas veces hacemos esto. Es decir, transformamos lo que tenemos, pero para seguir haciendo lo mismo. Un enfoque por competencias implica un cambio realmente de paradigma. Nosotros tenemos que hacer un cambio. Con los mismos contenidos tenemos que llegar a un auto como el que tenemos ahora. Es decir, que sea no solo cambio en el diseño, sino cambio en los materiales, cambio, como ustedes decían, entra una variable que es el tema de la ecología, es decir, variables que hace unos años serían impensadas. Entonces, si sabemos qué hacer para diseñar un auto, tenemos que pensarlo de la misma manera para un diseño de un proyecto de cátedra, es decir, cómo diseñamos nuestra materia. Con los contenidos que tenemos, porque esos contenidos son del plan de estudios. Lo que tenemos que modificar es el enfoque de cómo los damos y fundamentalmente cómo los evaluamos. Bueno, podemos pasar. Bueno, entonces, ¿qué es una competencia? Bueno, entonces nos basamos en la definición de Confedi del 2006. Es la capacidad de articular eficazmente un conjunto de esquemas. Pueden pensarse como estructuras mentales y valores, permitiendo movilizar, es decir, poner a disposición distintos saberes en un determinado contexto, con el fin de resolver situaciones profesionales. Eso genera una mejora en la calidad educativa. Bueno, ¿cómo se estructura una competencia? Alguno de ustedes ya lo adelantó. Una competencia tiene 3 vértices: el saber conocer, el saber ser y el saber hacer. El saber conocer implica el ámbito cognitivo, es decir, en eso nosotros estamos todos como docentes seguros que una competencia implica saber conocer algo. Ahora, no me alcanza, es decir, tiene que involucrarse el saber ser, que incluye las actitudes, las competencias sociales, y el saber hacer, que implica el dominio de técnicas y métodos. Y yo lo tengo que evaluar, tengo que encontrar alguna forma de registrar todas estas habilidades que uno está evaluando para una competencia. Podemos pasar. Bueno, si nos enfocamos en lo que son las competencias laborales, para poder hacer una analogía, en una competencia, como dijimos recién, confluyen el saber ser y el saber hacer. Los miembros de una organización actúan cuando saben, cuando les dan posibilidades y cuando quieren. El saber y la posibilidad los proporciona la entidad. El querer es solo un atributo del individuo que está condicionado por la motivación. No alcanza con saber, ni siquiera con saber hacer. Se trata de querer, saber y hacer, lo cual hace explícito el componente emocional y afectivo al interrelacionarse con lo cognitivo. Fíjense que hay una interacción en cada una de estas componentes de la competencia. Podemos pasar.
Si nos enfocamos en las competencias laborales, se pueden clasificar en competencias de punto inicial y competencias diferenciales. Las competencias de punto inicial son características esenciales, generalmente conocimientos o habilidades básicas como leer, que todos necesitan en cualquier empleo para desempeñarse mínimamente bien. Por ejemplo, conocimiento del producto, capacidad para hacer facturas. Si enfocamos en las competencias diferenciales, son los factores que distinguen a las personas de niveles superiores. Por ejemplo, orientación a establecer objetivos más amplios que los que la organización requiere. Podemos pasar. Tenemos que tener en cuenta cuál es el perfil de nuestro egresado. El perfil de egreso está conformado por áreas generales de conocimiento, descripción de tareas, actividades y acciones, delimitación de valores y actitudes adquiridos para el desempeño profesional, destrezas que debe desarrollar. Ese perfil de egreso se va formando en el transcurso de la carrera. De la misma manera, la competencia se va formando con las distintas materias que van aportando al plan de estudios. Es una estructura descriptiva que representa la promesa y el compromiso institucional hacia la sociedad y los estudiantes, en términos de habilitar a estos en los principales dominios de una profesión. Podemos pasar. ¿Qué son los alcances del título? Son las actividades profesionales que fijan las propias universidades para títulos que no están incluidos en la nómina del artículo 43 de la Ley de Educación Superior. ¿Cuáles son las actividades reservadas? La Ley de Educación Superior determina que el Ministerio de Educación debe fijar, con acuerdo del Consejo de Universidades, las actividades profesionales reservadas exclusivamente a aquellos que hayan obtenido un título comprendido en la nómina del artículo 43. Podemos pasar. Bueno, ¿qué competencias de ingreso tienen que tener nuestros estudiantes? Es decir, ¿qué le pedimos a un alumno que ingresa, a un estudiante que ingresa a la Facultad de Ingeniería? Pedimos competencias básicas, competencias que tengan que ver con la comprensión lectora, con la producción de textos, con resolución de problemas. Competencias transversales que tengan que ver con autonomía del aprendizaje, destrezas cognitivas generales. Y competencias específicas, donde ya tienen que ver el tema de los contenidos. Por ejemplo, análisis de una función o un fenómeno físico o químico sencillo a partir de su representación gráfica y a partir de sus ecuaciones matemáticas. Reconocimiento y utilización de conceptos en matemáticas, física, química y biología. Reconocimiento y análisis de propiedades físicas y o químicas de la materia en ejemplos cotidianos. Transferencia del conocimiento científico de física, química, matemática y biología a situaciones problemáticas variadas. Utilización de la computadora aplicando lógica procedimental en la utilización del sistema operativo y diversas aplicaciones como procesador de textos, internet y correo electrónico. Hace unos cuantos años participamos del test diagnóstico para poder medir aquellas competencias de ingreso que tenían que ver con el área de matemática. Ese proyecto después se desarticuló con el tiempo porque se pensaba evaluar también competencias que estuvieran vinculadas con física y con química. Pero bueno, por lo menos se tuvo una primera foto a nivel país de qué competencias traían en el área de matemática los alumnos que ingresaban a las carreras de ingeniería. Bueno, podemos pasar. ¿Cuáles son las competencias de egreso? Tenemos competencias
genéricas, en total son 10 competencias. La primera es identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. La segunda, concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería, sistemas, componentes, productos o procesos. Gestionar, planificar, ejecutar, controlar proyectos de ingeniería, sistemas, componentes, productos o procesos. Cuarta, usar de manera eficaz las técnicas y herramientas de la ingeniería. Quinta, contribuir a la generación de desarrollos e innovaciones tecnológicas. Tenemos después competencias sociales, políticas y actitudinales. Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo, comunicarse con efectividad. La 8 es actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social, considerando el impacto económico, social y ambiental de su actividad en el contexto local y global. Aprender en forma continua y autónoma, actuar con espíritu emprendedor. Y las competencias específicas van variando según cada una de las terminales, que ustedes los van a tener dentro de los anexos. Es decir, hay una parte del material de lectura que tiene que ver con los anexos de cada una de las terminales. Ustedes van a tener que estar trabajando con estas 10 competencias. Si bien después, cuando trabajemos con los estándares, vamos a ver cuáles de estas competencias son las que vamos a tener que estar utilizando. Pero en una primera etapa van a tener que estar trabajando con la malla de competencias, indicando cada una de las competencias a la cual aporta la materia a la que pertenecen, cuáles son las capacidades asociadas e integradas y cuáles son las capacidades componentes. Por ejemplo, si tomamos una competencia, contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y o innovaciones tecnológicas. Dentro de eso, una capacidad asociada es detectar oportunidades y necesidades insatisfechas o nuevas maneras de satisfacerla mediante soluciones tecnológicas. ¿Y cuáles son las capacidades componentes? Aquellas que son útiles para explicar la capacidad y útiles para diseñar estrategias de aprendizaje y evaluación. Por ejemplo, detectar necesidades actuales o potenciales que requieran de una solución tecnológica, relacionarlas con la tecnología disponible a ser desarrollada. O, por ejemplo, percibir las situaciones contextuales como oportunidades de innovación tecnológica, convertir una necesidad detectada en la definición de un problema cuya fase. Una de las tareas que van a tener que estar haciendo una vez que conformen los grupos de trabajo es completar la malla de competencias. ¿De qué forma? Van a tener que estar completando esa malla que ya va a estar desarrollada entre las competencias tecnológicas, competencias sociales, competencias específicas y discriminada por capacidades asociadas y componentes de la capacidad. Ustedes únicamente van a tener que indicar si su materia contribuye o no a esa competencia. Si ustedes dicen que sí, ponen un 1. Si dicen que no, ponen un 0. Y si suponen que no contribuye ahora, pero que vislumbran que en un futuro puede llegar a contribuir, indican con una P. No se asusten porque está todo armado. Fundamentalmente, ¿qué es lo que nosotros les sugerimos? Sugerimos que no se esfuercen competencias, sino que si ustedes ven que su materia no aporta a una competencia, no hay problema, se indica 0. Piensen que una competencia se va a ir formando en el transcurso de todo el desarrollo de la carrera del estudiante. No es que una competencia se forma en una materia específica.
Entonces, una vez que uno indica a qué competencia es la que aporta, es más fácil después realizar los diseños, es decir, hacer el diseño de qué actividades son las que van a estar utilizando para favorecer esa competencia y cuáles son los resultados de aprendizaje. ¿Alguna duda hasta acá? No, ninguna. ¿Ninguna? No. Bueno. Por el momento no. El otro En PDF. privado te consulto. Bueno, perfecto. El tema es el siguiente. Va a quedar todos los espacios abiertos. A diferencia de cómo trabajamos para la edición anterior, acá van a estar trabajando en su grupo de trabajo que ustedes hayan elegido. Si no tienen grupo de trabajo, no hay problema porque nosotros se los vamos a asignar. El libro azul de Confedi Nazareno lo tenés, es decir, Confedi tiene varios libros, tiene el libro azul, el libro rojo, lo que te muestra es la génesis del proceso que ha estado trabajando todas las facultades de ingeniería para llegar a los estándares y poder volcarlo de forma tal que todos trabajen de la misma manera. Un detalle importante que tiene que ver con los resultados de aprendizaje. Fundamental es considerar que un resultado de aprendizaje no es un objetivo. Un resultado de aprendizaje se puede definir como una declaración de lo que el estudiante se espera que conozca, comprenda y sea capaz de hacer al finalizar un periodo de aprendizaje. Cuando ustedes armen el proyecto de cátedra, van a ver que hay una columna que habla de los resultados de aprendizaje, es decir, qué es lo que quiero que haga el estudiante una vez que haya transcurrido por ese contenido. Podemos pasar. Un ejemplo de objetivo sería el siguiente. Presentar a los estudiantes los procedimientos de construcción básicos de túneles. La pregunta es, ¿cómo hago yo para medir ese objetivo? ¿Cómo puedo yo acreditarlo? En cambio, si yo digo, elegir los procedimientos y la maquinaria más adecuada para la excavación de túneles, si yo lo pongo ante una situación problemática, eso yo lo puedo acreditar, puedo ver si el estudiante lo logra o no y lo puedo evaluar. Esta segunda forma de presentar es un resultado de aprendizaje. Yo les sugiero que para la redacción de los objetivos utilicen la taxonomía de Bloom. Cuando yo me encontré con la taxonomía de Bloom, después de muchos años que había visto en el profesorado, que pensé que nunca más en mi vida iba a volver a ver la taxonomía de Bloom, la taxonomía de Bloom tomó relevancia a partir de las aulas virtuales. Es decir, cuando uno da una consigna dentro de una aula virtual, tiene que ser muy preciso con los verbos que utiliza para un determinado objetivo o actividad. Ustedes tienen en la plataforma posibles que uno puede utilizar para diseñar un objetivo. Si uno lee en forma crítica los proyectos de cátedra y se fijan en los objetivos, usamos siempre los mismos verbos. Entonces, ¿se corta? ¿Me alcanzan a escuchar ahora? Ahora está funcionando Ahora correcto. Sí, yo creo que fue Bloom que se enojó porque lo estaban nombrando. Y No, y yo pensé que nunca más en mi vida iba a volver a ver esa taxonomía. Vos pensás que yo me acuerdo que hacía unas planificaciones a mediados de los 70 y el que la revisaba buscaba que estuvieran los verbos y señalaba si estaba el verbo de la taxonomía. Y si no estaba, te la devolvía para que la hicieras de nuevo. Bueno, tal cual. Pero bueno, ¿para qué nos sirve la taxonomía? Para variar un poquito los verbos.
porque además cada verbo está relacionado con un nivel cognitivo. Es decir, si yo digo describir, es un nivel cognitivo, pero si digo explicar, estoy en otro nivel cognitivo. Entonces, cuando pensamos objetivos y lo transformamos en resultados de aprendizaje, es importante los verbos que utilizamos. Entonces, yo les recomiendo que miren un poquito la taxonomía de Bloom y hagan una lectura crítica de los objetivos que ustedes tienen planteados en los proyectos de cátedra. Bueno, podemos pasar. Bueno, también se puede diferenciar los resultados de aprendizaje en función del nivel de enseñanza en el que están transcurriendo los estudiantes. Es decir, tenemos que tener nuestro curso en qué nivel está, cuál es el nivel del programa y cuál es el nivel institucional. Y ver resultados de aprendizaje, estrategias, experiencias de enseñanza, evaluación del aprendizaje. Entonces, tenemos que ver nuestra materia, en qué lugar de la carrera está y qué resultado de aprendizaje real le podemos estar pidiendo para un estudiante que está en un determinado bloque, como nos corresponde la distribución ahora de nuestras materias. Es decir, identificar qué se espera que el estudiante sepa, comprenda y sea capaz de hacer al término de una correspondiente unidad académica. A ver, Daniel levantó la mano. Consultanos, ¿qué es lo que precisás? ¿Cuál es tu consulta? No sé, Daniel Ledesma había levantado la mano. No, es Lezama, pero es costumbre de Lezama. A ver, Lezama, ¿qué necesita? Fue alumno mío del secundario, Lezama también. Se ve que no escucha, pobre. No sé, o por ahí tocó otra cosa, quiso preguntar otra cosa, no sé. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchan? escuchamos, te escuchamos. Sí, ahora sí. Bueno, se había desconectado, se ve el micrófono. No, estaba mirando justo lo que habíamos hecho en 2018, el curso, cómo cambió, digamos. Ahora están también incluido lo que es resultado de aprendizaje. Lo que habíamos hecho la vez pasada era, digamos, definir lo que era una competencia y cómo evaluarla. Y creo que había llegado hasta ahí. ¿Qué estrategias utilizar para...? Bueno, ahora vamos a estar pensando, es decir, hubo la idea... una vuelta, digamos, como de rosca. Sí, esa es, bueno, a ver, vamos también nosotros evolucionando, mejorando, optimizando. La idea es que cuando terminemos la de diplomatura tengan un proyecto de cátedra por competencias. Es decir, que viene un par evaluador, que van a ser pares evaluadores formados en competencias. Ya ahora tampoco puede ser un par evaluador que no sepa qué es una competencia. Entonces, el par evaluador que nos va a venir a mirar va a tener que estar formado en competencias y nosotros vamos a tener que tener nuestros proyectos de cátedra por competencias. Entonces, va a tener que estar el tema de resultados de aprendizaje. Van a ver que las plantillas, cuando lleguemos al taller 4, las plantillas para el proyecto de cátedra incluye el tema de resultados de aprendizaje. Van a tener dos plantillas, una que es el proyecto de cátedra y otra para desglosar todas las actividades que nosotros realizamos, de forma tal que uno pueda rápidamente poder estar constatando si se cumplen o no se cumplen esas actividades que nosotros diseñamos. ¿Contestó tu pregunta? ¿Sí? Vale, perfecto. Sí. Bueno. Gracias. ¿Qué componentes? No, de nada. ¿Qué componentes tiene un resultado de aprendizaje? Tengo que tener un verbo, tengo que tener un contenido y tengo que dar el contexto. De esa manera,
yo puedo escribir un resultado de aprendizaje. El verbo denota la acción a realizar del estudiante al final del proceso formativo. Se debe escribir en presente simple y en lo posible aludir a procesos complejos de pensamiento, análisis, crítica, reflexión. Por eso les decía, vayan a buscar la taxonomía de Bloom. Ya les digo, es un plomo, pero no importa porque están todos los verbos listados y a qué actividad cognitiva responde. Como les decía antes, no es lo mismo describir que representar, que explicar. Cada uno indica un nivel cognitivo distinto. Entonces, hay que ver a qué apunto yo con un resultado de aprendizaje. Después tiene que estar el contenido. Es decir, ese verbo está relacionado a un contenido, relación con la especialidad o área del conocimiento que ha de ser movilizado dentro de la acción para ser demostrado. ¿Qué nos puso George? Ahí está, bien, grande George, que ya pusiste la taxonomía. Y después el contexto. Define el lugar de acción y bajo qué condiciones el estudiante dará cuenta de su desempeño. ¿Bien hasta acá? Bueno, algunos... Perdón, yo quería hacer una pregunta. Dale, lo que quieras. No, una pregunta cortita, porque estaba mirando lo anterior. Evidentemente el concepto de competencia fue variando. Yo he trabajado bastante desde otro lugar, con los gremios, con el Ministerio de Trabajo, el concepto de competencia. Pero la pregunta, porque nosotros lo usamos en la cátedra, por eso lo pregunto. El verbo, el contenido, el contexto, excelente. Y el grado de ¿cómo lo podría decir? De efectividad o de nivel de que haga bien la tarea, porque no sé cómo expresarlo, no tendría que estar también acá incluido, es decir, que lo pueda resolver en tanto tiempo, que lo pueda resolver de tal manera, que lo pueda resolver sin error, no sé, qué sé yo. ¿No debería estar contemplado en los componentes del resultado? Eso que vos me estás diciendo es una rúbrica de evaluación. Claro, nosotros le llamábamos patrón de rendimiento, eso, claro, pero bueno, en una competencia laboral aparte, ¿no? Claro, cuando veamos en el taller 3 toda la parte de evaluación, vamos a estar trabajando con las rúbricas. Es decir, bien. En una rúbrica tenés qué es lo que estás evaluando y después todo el gradiente de los niveles. Es decir, por ejemplo, si vos tienen que hacer una defensa oral, no es lo mismo que haga una defensa oral con un PowerPoint que no se entiende nada, que tenga un PowerPoint claro, que haya seleccionado. Muchas veces nos pasa, por lo menos a mí me pasa, que les pedimos un informe escrito y cuando lo tienen que pasar a un PowerPoint copian exactamente lo mismo, es decir, correcto. La tarea de seleccionar Correcto. lo que van a mostrar en una defensa también tiene que estar evaluada. Correcto, nosotros, y para terminar, en la cátedra nosotros tenemos evaluado de hace mucho, como son muchos trabajos, porque es muy práctica la materia nuestra, automatización en el laboratorio, tenemos elaboradas unas grillas de evaluación. Entonces, claro, en esa grilla le vamos dando puntajes, si conectó bien, si tuvo error en la parte eléctrica, si pudo explicar cómo diseñó el circuito. Digamos, que después me enteré, gracias a una compañera, que ya me lo aclaró antes, que eso ahora, nosotros le decíamos grilla de evaluación, se llama rúbrica. Claro, es una rúbrica de evaluación. Está interesante, bueno, perdón. Entonces, eso también después te da todo el gradiente de notas, ¿no es cierto? Para poder estar evaluando, incluso dentro de un mismo grupo, con un mismo PowerPoint, una misma forma de trabajo, pero no a todos evalúas distinto, porque no saben, de la misma manera, porque no saben defender con propiedad, o porque titubean, o porque no tienen suficiente conocimiento del tema. No, claro. Sí, y también a eso le tenemos que agregar todas las competencias de tipo actitudinal. El tema del trabajo en equipo, a ustedes les pasará que uno trabaja con los estudiantes en grupo y siempre hay alguno, nunca falla de que te dice yo quiero trabajar solo.
Y nosotros tratamos de que no, porque el trabajo en equipo es fundamental. Claro. La mirada del otro, como vos dijiste antes, es importantísimo. Cuando estábamos en presencialidad siempre había alguno que despacito venía y se acercaba y te decía, ¿yo puedo trabajar solo? Y bueno, todas esas competencias también hay que fomentarlas, ¿no es cierto? Bueno, algunos ejemplos. Por ejemplo, si el objetivo de enseñanza es desarrollar en los alumnos la capacidad de concebir soluciones tecnológicas, el resultado de aprendizaje es concebir soluciones tecnológicas. ¿Qué es lo que va a tener que hacer el estudiante? Relevar las necesidades y traducirlas a entes mensurables, seleccionar las tecnologías apropiadas, generar alternativas de solución, desarrollar criterios profesionales para la evaluación de las alternativas y seleccionar las más adecuadas en un contexto particular, documentar y comunicar de manera efectiva las soluciones seleccionadas. Ustedes habrán visto que el tema de la elaboración de los informes muchas veces les cuesta mucho a los estudiantes. Si todos vamos trabajando en una misma dirección de fortalecer que los informes sean, optimizándolos en cada una de las materias, vamos pidiendo un tipo de informe, un tipo de presentación. Cuando el alumno egrese, realmente va a haber adquirido esa competencia para salir al mundo laboral, o ya la está aplicando en el mundo laboral. Acá Zulma les puso la taxonomía de Bloom, que si ustedes observan, cada uno de los verbos indica un orden de pensamiento, que vamos de un pensamiento de orden inferior a un pensamiento de orden superior. El pensamiento, es decir, en lo más simple, tenemos recordar, un poquito más arriba comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Es decir, si uno solamente les pide, ya creo que a esta altura ninguno le pedimos que recuerde hechos, datos, conceptos básicos y respuestas sin necesidad de entender, estamos en el nivel más bajo, que sería solamente recordar. Yo creo que en este momento ninguno de nosotros le pide que nos dé una definición de memoria, ya eso quedó absolutamente obsoleto. Si le pedimos comprender, que no es tan fácil evaluar el comprender, tienen que mostrar entendimiento básico de hechos e ideas a la hora de encontrar información. Si le pedimos aplicar el conocimiento para la resolución de problemas en una situación nueva. Si les pedimos analizar, es examinar en detalle, descomponiendo la información en partes, indicando las causas. Si le pedimos evaluar, tienen que estar justificando, presentar y defender opiniones, realizando juicios sobre la información. Y si le pedimos crear, que es el nivel más alto, es crear o cambiar algo nuevo en un nuevo modelo o proponer soluciones alternativas. De acuerdo también al nivel dentro de la carrera en que esté ubicada nuestra materia, es posible que estemos en distintos niveles de objetivos y de resultados de aprendizaje. Acuérdense, creo que es la 10ª vez que lo digo, que una competencia se va a ir formando a lo largo de toda la carrera del estudiante. Bueno, acá tienen toda la taxonomía donde tienen cada uno de los verbos. Fíjense de ir variando los verbos. Vuelvo a insistir, si hacemos una lectura crítica de nuestros proyectos de cátedra, van a ver que siempre estamos usando más o menos los mismos verbos. Entonces tratemos de cambiar los verbos y ver a qué nivel estamos apuntando, si es solamente un nivel de conocimientos, si es un nivel de comprensión, de aplicación, de análisis, de síntesis, de evaluación. Y cuando estemos en el taller 3, vamos a estar viendo las rúbricas de evaluación para cada uno de nuestros resultados de aprendizaje.
Bueno, creo que era todo, Zulma, lo que teníamos planificado, ¿no es cierto? Sí, sí, ahí llegamos al final. Ahí llegamos. Bueno, entonces, yo les había planteado en mi PowerPoint, que no pude abrir, cuál es la hoja de ruta para las semanas próximas. Nosotros nos vamos a volver a encontrar el 14 de septiembre, pero vamos a estar bien activos durante todas estas semanas. Creo que todos ya tienen el acceso, o por lo menos los vi a todos, salvo los que se hayan anotado en un ratito antes de que comenzáramos este pequeño taller, que no tienen todavía el acceso. Creo que son 5 que todavía no tienen el acceso al aula virtual, pero posiblemente para mañana ya lo están teniendo. En el aula virtual tienen todo el material. En esta primera semana, igual yo les voy a ir mandando las consignas, esta primera semana es un poquito familiarizarse con el material y formar los grupos de trabajo. ¿Dónde se encuentran? Mostrarles, Zulma, por favor, dónde se encuentran el foro para anotar los grupos de trabajo. Bueno, esta es nuestra aula virtual. En el aula virtual tenían el acceso a la reunión de Meet. Es importante, ese acceso va a ser el mismo para todos los encuentros. Así no estamos mandando un nuevo link. Entonces, todos los encuentros van a estar a partir de ese link. Adolfo me pide, Fito, si van a mandar los PowerPoint. Los PowerPoint están cargados en el aula virtual. Ustedes están cargados los 4 talleres. Ustedes van a poder visualizar en este momento solamente nuestro primer taller, que es el de competencias y resultados de aprendizaje. Tienen todos los materiales. No se asusten porque nadie les va a pedir reciten de memoria el libro rojo, sino que ustedes van a tener todo el material de consulta. Por ejemplo, cuando tengan que llenar la grilla de competencias, van a tener que recurrir a las definiciones de cada una de las competencias para poder ver si completamos con un 0, con un 1 o con una P. Están todas las resoluciones y están las actividades. Entonces, esta primera semana lo que les voy a pedir es conformen los grupos. ¿A dónde voy para conformar los grupos? Ahí dice, foro de conformación de los grupos. Nosotros habíamos pensado, por la cantidad que son ustedes, más o menos que los grupos sean de 8 personas. Entonces, ponen ahí, bueno, nosotros somos, indican, el grupo 1, por ejemplo, bueno, no sé, Zulma, si vos vas a hacer la asignación, pero bueno, ponen, vamos a trabajar tales. ¿Por qué? Porque estamos en materias que son similares y nos vamos a ir apoyando para poder hacer una estructura compartida. El tema es aquellos que no tengan, que sean ayudantes o que no tengan, que estén sueltos, digamos. Entonces nos piden a nosotros y nosotros les armamos el grupo y hacemos el seguimiento. Por favor, pongan nombre, apellido y la cátedra a la que pertenecen. Si tienen más de una cátedra, también la ponen en ese espacio. Bueno, ¿dónde se van a hacer las entregas de la actividad? En el espacio colaborativo de trabajo. Van a tener en ese espacio colaborativo de trabajo un foro para cada grupo y ahí van a mandar todas sus producciones. No solo la producción final, sino los intercambios. Es decir, ustedes van a tener que estar haciendo intercambios. La idea es que esos intercambios también, dentro de lo posible, queden reflejados en los foros. La otra actividad, es decir, una actividad primera para esta semana fundamental es armar los grupos de trabajo. Después, la actividad siguiente va a ser trabajar sobre un texto de Zabalza, que es lo mismo que hicimos en la actividad anterior.
se les hacen algunas preguntas con respecto al texto, leerlo y contestar esas preguntas. Por supuesto que también esa resolución es grupal y hacen la presentación en el espacio de intercambio colaborativo que indicamos. La segunda actividad, que es la más provechosa, sería la grilla de competencias. Entonces, la grilla de competencias está toda vacía, ustedes tienen que ir completando, como les decía, con ceros, con unos y con P. Si tienen dudas, mándenlas, no hay ningún problema, es muy sencillo y que por favor los intercambios también estén en el foro. Es decir, si tienen dudas con respecto a una competencia, la podemos ir conversando. Bueno, no sé si quedó más o menos claro. La idea es que vayan subiendo las actividades a medida que se los vayamos pidiendo. ¿Quién sube los trabajos? No, Laura, con subirlo un integrante, pero por favor pongan quiénes trabajaron para ese trabajo. Es decir, en la portada ponen el nombre de los integrantes del trabajo y a continuación todo lo que ustedes pensaron. Pero es importante indicar quiénes estuvieron en el trabajo. Sí, en la grilla de competencias hay distintas cátedras dentro del mismo grupo, ahí sí posiblemente tenga que mandar 2 o 3 grillas de competencia, porque todo va a depender de cada una de las cátedras. El otro tema, si hay alguno de ustedes que está en más de una cátedra, y lo ideal sería que lo hicieran con cada una de las cátedras, porque el producto final de la diplomatura tiene que ser ese proyecto de cátedra por competencias. ¿Bien? Una pregunta. Claro. Una pregunta. Claudia. Bueno. Perdón, una pregunta cortita. Nosotros en la cátedra nuestra somos 4 nada más. Es automatización. ¿Tenemos que juntarnos necesariamente con otra cátedra para llegar a 8, buscar alguna fin que no sé cuál podrá ser? ¿O podemos trabajar los 4? Digo por el tema... Pónganse ustedes 4 y por ahí hay otros 4 de otra cátedra que sea similar para tener un poquito de intercambio, ¿te das cuenta? Ahí está el que quiere trabajar solo. No. ¿El que quiere trabajar solo? No. De ninguna manera, pero como aclaró muy bien Claudia, las competencias son específicas de la cátedra. A lo mejor, qué sé yo, de matemática puede haber más de una cátedra porque hay muchos alumnos, pero en el caso nuestro es una sola. Vamos a tratar de buscar la que continúa o la que viene antes para ver cómo nos complementamos. Claro, bueno, eso sería lo ideal, porque, por ejemplo, digo una pavada. Vos en tu cátedra decís, no sé, a ver, decime un objetivo que quieras. Algo que tengan que hacer los chicos, que sea tu resultado de aprendizaje. Vamos a poner que esté relacionada con lo de Marco Di Tullio, por ejemplo. Nosotros tenemos un objetivo que es la selección y el conexionado de relevamiento eléctrico, por darte un ejemplo. Bueno, entonces, la materia que está antes tuyo, por ahí te da las herramientas para que vos... Exacto, bueno, es así. Entonces, es decir, la grilla de competencias va a ser por cátedra, porque no se puede sino de otra manera. Pero si vos te relacionás con la gente que está en la materia anterior o en la materia que le sigue, realmente estás potenciando el desarrollo. Perfecto, esa es la idea, está bien. Bien, acá Diego me hace una pregunta interesante. Diego me dice, yo tengo el ESI en el colegio preuniversitario. Bueno, lo ideal sería que todos los que son profesores en el colegio preuniversitario estén juntos. ¿Está bien? Entonces, conéctense entre ustedes, creo que la vía Gisela Kuhn, todos aquellos docentes que son del colegio preuniversitario, es bueno que estuvieran en un grupo, aunque después la grilla de competencias la hagan en cada una de las materias. Claudia, yo te quería preguntar, perdóname. No, porque por las materias de doctorado, que estoy solo,
¿qué hago ahí? En las materias de doctorado que estás solo. Y bueno, contactaste conmigo, la hacemos juntos. Listo, dale, porque o sea, tengo 2 materias, y uno posiblemente de grado, sí, pero después las otras tengo que ver cómo hacer eso. Y bueno, Listo. nos juntamos los dos y pensamos cómo hacemos con las materias de doctorado. Sobre Perdón, todo, dale. quiero que me des la receta de cómo hago para que me entreguen los trabajos en tiempo y forma. Bueno, eso va a ser difícil, eso va a ser difícil. A ver si tenés la receta. No, olvidate. Un comentario, permitidme, Claudia, a ver si puede. No me parece que sea. En el caso de grado, la ley de educación superior es muy clara con el artículo 43. En el posgrado no se rige por un estándar, se rige por la resolución de acreditación 160, no hay un estándar. El posgrado no acredita. Es como una carrera del 42 que no necesita todo esto que estamos haciendo. Yo no sé si es apropiado hablar de competencias en un doctorado, en una maestría, en una especialización, porque se rige por otra norma. Pero dejanos hacer el ejercicio, Oscar, dejanos hacer el ejercicio. Bueno. No, tal vez ahí... Marta también se sumó, bueno, porque ahí Lo tal vez hacemos para en una el curso materia. de CONEAU se pone énfasis en que el sistema de posgrado, bueno, acá hay evaluadores como Hugo Rolón y otros que han participado, no tiene un estándar el posgrado, es una resolución ministerial, no un estándar, eso quise decir. Bien, pero hacemos el ejercicio. Sí, Dale, para dale. practicar, por eso yo ahí puse también que no rige las competencias, pero bueno, se puede trabajar igual como ejercitación, así que yo los acompaño, como para que no estén tan solos. Claro, hacemos el ejercicio. Buenísimo, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, no sé si alguno tiene preguntas, seguramente van a aparecer No. un montón de preguntas, un montón de Yo dudas. estoy con una pregunta. Ahí estaba mirando las grillas justo. Tenés todas las líneas por separado, ¿no? Bueno, Gentec, digamos, en las especializaciones, creo que bueno, están las 4 líneas de especialización. Tenemos que hacer una, o sea, todas. Esa es la pregunta, porque por ahí hay materias o cátedras que abarcan justamente prácticamente todas las especializaciones. Bueno, ahí te contesta Marta. Hacemos... A ver, yo por eso digo, yo estaba poniendo que voy a, en todo caso, ahora cuando termine la sesión, compartir con Claudia algún material nuevo, porque digo, a ver, en la agrupación que se hizo de materias por bloque simplifica esta situación, donde ustedes tengan que poner si están en una carrera o en la otra, porque el agrupamiento que se hizo por bloque, y la idea, salvo algunas, digamos, pequeñas tonalidades, están en el bloque. Entonces, yo ahí agregaba que íbamos a aportar desde la Secretaría Académica las nuevas correlativas, porque estaba viendo que los planes de estudio tienen por ahí otra correlativa, y el año pasado, en el mes de julio, creo, si no me equivoco, se cambió algunas correlativas se modificaron y algunas materias cambiaron de cuatrimestre, para que tengan las últimas resoluciones del Consejo Académico en ese sentido. Y sumar también la resolución del Consejo Académico de la distribución por bloque y donde tienen también los referentes. Entonces ahí también se van a percibir cómo quedaron y con quiénes son los compañeros de bloque, porque esto cambia un poco estructuralmente la forma de relacionarse de manera horizontal y vertical dentro de la carrera. Así que esto yo ahora te lo paso, Claudia, o a Zulma, para que lo pueda... Lo subimos, sí. Lo sube. La copia Zulma, sí, ella lo sube. Las dos, ahí está. Sí, listo, Marta, así también, de esa manera también unificamos Mecánica, los grupos. mecatrónica, e incluso, bueno, ahora hay una variante que todavía no abrió, que es ingeniería ferroviaria, que está por abrir. Y bueno, tenemos también cierto intercambio también con la parte, la
la misma materia que se dicta para industrial. En el caso de Carlos Lordi. Mecánica y mecanismo. Diseño de componente de máquina, digamos, abarca prácticamente las cuatro líneas. Claro. Sí, por eso. Ahí están ya todas agrupadas, las que están abiertas y las que todavía no tienen docente, que en realidad son básicamente las de ferroviaria. Tienen matices que cambian, tienen pequeños matices dentro de la materia en cuanto a los contenidos, pero decíamos es el mismo. No, de cualquier mismo manera, campo. un poco les comento esto también, lo que no es exactamente de tema del curso, pero me parece que es también interesante para ir pensándolo, porque tiene que ver con los diseños curriculares. No sé, después Oscar si quiere comentar un poco respecto de un proceso que para nosotros se inició en el 2018 que tiene que ver con certificación temprana de saberes y que esto digamos, fue la consecuencia que muchas materias que eran del octavo, noveno, 10º cuatrimestre se desdoblaran en algunos casos y se pasaran al principio de la carrera para que el estudiante tuviera alguna certificación de saber hacer temprano y no solamente tuviera lo que era el ciclo introductorio con materias netamente de las ciencias básicas de la ingeniería como matemática, física y química. Esto, digamos, bueno, ahora después le doy la palabra a Oscar que tiene más porque es un debate que se está dando en CONEAU, en el Ministerio, en el CONFEDI, etcétera. Pero un poco yo lo que tomo es cómo esto impacta en los diseños curriculares. Se está hablando de la flexibilización de los diseños curriculares y esto implica que haya recorridos que puedan ir a un lugar, después retomarse, volver, digamos, que haya como cierta movilidad en el diseño curricular y también que haya cierta movilidad en la forma que se imparten los contenidos. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar que hay materias que a lo mejor tienen distinta denominación, pero que el contenido es el mismo. Les doy un ejemplo de algo que ya se implementó. Fundamento de los computadores digitales, fundamento de programación informática. El contenido es prácticamente muy similar. Entonces, salvo para una de las carreras, como es en el caso de la mecatrónica, que necesitan en esos fundamentos profundizar más, el resto se da todo junto. Lo mismo, por ejemplo, ocurre con otras materias que, no sé, modelado de sistemas tal y modelado de sistemas cual, algunos para los mecánicos y otros para los ferroviarios, y esto también se está analizando en los ámbitos de debate del consejo, de las comisiones, con los directores de carrera fundamentalmente, porque tal vez lo que cambia es la aplicación práctica, no el contenido, es decir, el contenido son elementos tal, cual. Entonces, esto hace que a nosotros también nos permita que los alumnos circulen con una manera más fluida, optimizar los recursos, digamos, de docentes, humanos y económicos, financieros. Así que bueno, estamos todos en ese proceso porque la idea es que no sea un corset, un diseño curricular, sino todo lo contrario, que permita la circulación de los estudiantes, que permita la circulación y la apertura de las cátedras a las necesidades de los estudiantes. Pero bueno, esto también tiene un componente que es con qué el alumno, o qué se lleva el alumno cuando transita X tiempo dentro de la facultad, que antes esto no le permitía llevarse nada, y el último diseño nuestro tiene tecnicaturas, que bueno, tienen algunas dificultades esas tecnicaturas, pero se está trabajando, tiene certificaciones y rápidamente tienen saberes que les permitan insertarse en los ámbitos de trabajo con algún tipo de ventaja competitiva respecto a antes, donde el alumno llegaba a tercer año de la carrera y no tenía solamente las materias de formación, digamos, en las ciencias básicas de la ingeniería. No sé, Oscar, si querés comentar un poquito más. Sí, gracias, Marta. Tomo exactamente de donde dejaste lo último. Ahí está justamente el modelo epistemológico del cambio tan grande que se hizo en la facultad, del mismo modo que la facultad empujó al sistema de las ingenierías cuando creó mecatrónica, que no existía en la Argentina, también participó en la creación de ferroviaria, que no existía en la Argentina, también participó en este diseño que estamos comentando, que no es
lo mismo de la primera acreditación. Habrán escuchado, se darán cuenta que en la primera acreditación era como preguntarle a un docente que enseña y ahora parece ser que es como preguntarle a un graduado de 5 años que aprendió. Además, las competencias nos permite, por este aprendizaje centrado en el alumno, poner el conocimiento en otro lugar, en otro espacio de la carrera, y eso fue lo que pasó en la facultad. En la facultad durante mucho tiempo, el otro día revisábamos con Marta que casi hay una década de la última acreditación. En ese proceso podría pasar que un estudiante que no termina en 5 años normalmente, en todo ese esfuerzo, si no lo logra al final, no se lleva nada. Y no es verdad que no haya aprendido nada, porque empezando por medios de representación o software como el SolidWorks y otros, y pasando por un montón de competencias que adquiere, la búsqueda fue esa certificación que tendría que ser un título universitario como es una tecnicatura. El técnico, la técnica universitaria en que hemos creado en los planes de estudio, está inspirado en esto que son los estándares de segunda generación por competencias, porque de otra manera no se podría hacer. Si hubiese seguido el estándar anterior, tendríamos las ciencias básicas adelante, después todo lo que ustedes vieron. ¿Qué significan las tecnicaturas para nosotros? Bueno, hay una movida internamente, la SPAL, la veo a Irmanol, bueno, todo ese equipo, Arévalo y todos los que buscan que los estudiantes formalicen un título que firma el rector, que es un título universitario que puede tener 1.400 horas, pero puede tener más, que se puede hacer hasta un sexto cuatrimestre con un tercer año, combinando estos espacios curriculares que están en la facultad en las 4 carreras, y eso van a ir diseñando tecnicaturas. Algunas ya están, en realidad la facultad tiene más de 10, 11 o tal vez 12 diseños de tecnicaturas que han ido pasando por distintos procesos, que evidentemente no fueron jerarquizadas porque los alcances que aprueba el Ministerio tenían en la taxonomía de Bloom los verbos, a mi entender, equivocados, que son el alcance, el participa y el colabora. Desde el año pasado instalamos esto en el sistema universitario, habrán visto las jornadas que hicimos junto a la CONIAU y a la SPU, y ahí buscamos, con el apoyo de Confedi, que es más de un centenar de decanas y decanos, que esos alcances cambiaran, en el sentido de tener los verbos, como decía Claudia, que realmente son verbos que no tendrían que estar en el artículo 43, porque no es una carrera con actividades reservadas como la ingeniería, pero sí que podrían tener un saber hacer reconocido. En eso está en este momento el sistema universitario debatiendo. Por supuesto, nuestra facultad está siendo pionera en presentar justamente los primeros diseños, como en la Tecnicatura de Construcciones o en la que estamos creando de ambiental, otra tecnicatura, de poner justamente los verbos cuyo alcance reflejan lo que el estudiante puede hacer. Eso sería lo más importante de esta gran transformación. La gran transformación sería que la ingeniería tuviera uno o varias titulaciones adentro de un diseño curricular y que el estudiante pueda ir armando ese saber hacer justamente porque va a haber no solamente la calidad, el medio ambiente, la higiene y seguridad en trabajo desdoblado al inicio, que es lo que de algún modo la demanda del sector industrial le ha pedido muchas veces a la facultad, porque cuando contrata un pasante, que alguna vez decían con 10 materias que tiene, y sí, tiene contenidos de matemática, de física o de química, pero eso está en un proceso que no se pudo hacer antes porque estaba el estándar que no lo dejaba. Ahora el estándar cambió, hay que transitarlo, esto falta, hay toda una inercia en el sistema, incluso de la propia CONIAU, por los pares que esto no lo saben, o por los sistemas que evalúan o permiten cargar los datos que no están, pero ahora empujan, ya les digo, todas las facultades de ingeniería del país hacia este camino. Solamente como escenario de ejercitación, que no es más que un problema de la ingeniería para resolver, habrán facultades, unidades académicas con carreras de ingeniería del viejo plan
con el estándar viejo, por así decirlo, y habrán carreras del nuevo plan. Entonces, ¿qué va a hacer el auditor en ese caso? ¿Tendrá 2 referenciales o tendrá 1? Bueno, todavía como no entró la pregunta, lo dejamos para el próximo encuentro. Vamos a hablar de eso. Ese es el escenario más complejo, digamos, la situación más complicada, porque en el caso nuestro pensamos, ¿por qué en un plan de estudio del año 2018, las últimas materias, ya tenemos estudiantes que egresarían? Y bueno, porque hubo una especie de traspaso donde los estudiantes eligieron cambiarse con un plan de equivalencia. Pero hay, en otras facultades, no está pasando eso. Entonces se genera esta situación de aquel que tendrá el plan viejo. Para la CONIAU, si hay un plan de estudio y tiene alumnos, hay que acreditarlo. Pero entonces puede haber 2 situaciones, la anterior y la nueva, y eso está generando todavía un espacio de interrogante. Nada, eso solamente la tendencia hacia dónde va la visión, digamos, esto que decía Claudia, es lo que viene. Seguramente, como las ingenierías somos las más inquietas, y en el caso particular nuestro, ya pusimos el plan a prueba, y de hecho está caminando, y está por lo menos en el caso de mecánica y de industrial, avanzando casi al punto de que estarían egresando, al momento que llegue la CONIAU, estarían egresando estudiantes del plan nuevo. También hay otras, las carreras de mecatrónica y ferroviaria por entrar después, y cuando entraron no tenían actividades reservadas, eran del 43, pero no tenían actividades reservadas, tienen que modificarlas. Esa situación se nos puede dar. Eso lo vamos a ir comentando despacito. Yo los voy a mantener informados en la medida que los sistemas nos dejen cargar las carreras con los espacios, pero este es el camino. Es lo que vino, es lo que va a ser, y el sistema quiere presentar de alguna manera esta gran transformación con un resultado que es el esperado, que se evalúe por competencia. Gracias como siempre por el espacio, Claudia y Alite, un gusto. No, gracias a vos, Oscar, por acompañarnos, a Marta también. No sé si quieren alguna palabra final. Marta, ¿querés agradecerles? No, sí, bueno, agradecer por supuesto. Estoy viendo que hay 100 personas, un poco más, así que es un esfuerzo enorme, sumado a todo el esfuerzo que vienen haciendo ya por tercer y por iniciar el 4º cuatrimestre en este clima digamos, de virtualidad forzada, así que se ha progresado muchísimo. Uno recorre las aulas y el esfuerzo, la energía que le han puesto, la creatividad, la verdad que es, uno no tiene solamente palabras de agradecimiento, y esto también se ve reflejado en los alumnos, porque a veces ya escriben, yo trato de contestar, digamos, contesto todo, a veces trato de contestarlo con más celeridad, a veces protestan por una cosa o la otra, pero muy agradecidos todos por el esfuerzo de los profesores. Este es un reconocimiento que siempre lo ponen sobre la mesa, y por ahí a veces cuesta, porque cuesta la comunicación, ¿no? En un ámbito virtual es más difícil, porque para aclarar un tema a lo mejor van 3, 4, 5, 8 correos, van bien, hasta que uno entiende lo que necesitan y uno da con la respuesta adecuada, pero la verdad que solo agradecimiento, y bueno, y sigamos trabajando para mejorar. Yo creo que vamos por buen camino, es un grupo de trabajo hermoso, así que, bueno, acompañando siempre los procesos de cambio y tratando de hacer quedar bien alto a la facultad. Bueno, muchísimas gracias entonces a todos por este encuentro sincrónico. Nos volvemos el 14 de septiembre. Y bueno, mientras tanto van a tener deberes que vamos a ir pautando. ¿Bien? Bueno, un gusto de compartir con ustedes. Buenas noches a todos. Buenas noches.